La sangre no siempre ruge en los oídos. A veces simplemente se congela. Clara dejó de respirar cuando la mano húmeda de Richard se deslizó por su espalda. Su aliento caliente apestaba a café rancio y a soberbia. Clara se quedó paralizada, calculando el costo de su sueldo contra su dignidad. Igual que todas las demás veces. Entonces llegó el roce silencioso de un zapato de cuero contra el linóleo. Leo estaba parado en la puerta. No sacó un arma. No gritó. Solo miró a Richard con ojos como pavimento muerto, susurrando una promesa de ruina absoluta. El letrero de neón afuera de la ventana de Norgside Logistics zumbaba con un sonido parecido al de una avispa agonizante. Proyectaba un resplandor rojo, enfermizo e intermitente, sobre el escritorio de Clara, iluminando pilas de manifiestos, facturas sin pagar y una taza medio vacía de té verde tibio. Clara Hayes vivía en un estado permanente de agotamiento leve. Tenía 26 años, pero sus huesos se sentían más viejos. Sobrevivir en una ciudad que te desangraba con la renta y el mandado no dejaba espacio para el entusiasmo de la juventud. Trabajaba como coordinadora senior de logística, un título elegante para la persona que arreglaba los errores de todos los demás por apenas un poco más del salario mínimo. Se quedaba porque tenía a su hermana menor en un centro de cuidados residenciales al otro lado de la ciudad, y Norgside ofrecía un seguro médico medianamente decente. Ese seguro venía con un impuesto pesado, sofocante. Su nombre era Richard Davis. Richard era el gerente regional. Era un hombre hecho por completo de contornos blandos y maldad afilada. Vestía trajes que le quedaban un poco apretados, ahogándose en una colonia que olía a pino sintético y desesperación. Era el tipo de hombre que nunca cruzaba la línea abiertamente frente a recursos humanos, pero vivía plantado justo en su borde. «Se te ve un poco cansada hoy, Clara», murmuró Richard, apareciendo detrás de su silla sin aviso. Clara no se sobresaltó. Había aprendido hace tiempo que sobresaltarse le daba placer a él. «Solo estoy revisando las discrepancias de fin de mes, Richard. Trabajas demasiado». Se inclinó sobre ella, apoyando una mano en el escritorio y la otra en el respaldo de la silla, dejándola atrapada por completo. El olor de su colonia era abrumador. «Necesitas aprender a relajarte. Tal vez podría invitarte un trago cuando terminemos con la cuenta Miller». «Tengo que visitar a mi hermana», dijo Clara, con la voz plana, en un monótono muerto. Mantuvo los ojos fijos en la hoja de cálculo de su monitor. Si lo miraba, sabía que vería esa sonrisa húmeda y sabionda. «Qué lástima», suspiró Richard. Se apartó de la silla, dejando que sus dedos rozaran el omóplato de Clara al subir. Era un toque calculado. Negación plausible. «Sigue así». Clara solo exhaló cuando la pesada puerta de madera de la oficina de esquina de Richard se cerró con un clic. Se frotó el hombro como si pudiera limpiar físicamente la sensación de esa mano. Era una rutina diaria, una danza cínica de resistencia. Te tragas la bilis, haces el trabajo, pagas las cuentas. Esa era la realidad del mundo. Nadie vendría a salvarla, hasta el jueves. El jueves era el día en que los socios silenciosos entraban a auditar los libros. Norgside Logistics era un negocio legítimo. Pero hasta los empleados de más bajo nivel sabían que lavaba dinero para gente a la que no convenía mirar demasiado de cerca. Clara no hacía preguntas. La ignorancia no era solo dicha, era seguridad laboral. Leo Castello era una de esas personas. No se pavoneaba. No usaba joyas llamativas ni trajes que gritaran cuánto valía. Leo vestía de carbón y azul medianoche. Ropa tan perfectamente entallada que parecía tejida directamente sobre su cuerpo. Tenía el cabello oscuro, ensombreciendo siempre un rostro que parecía tallado en granito y dejado a la intemperie en el frío. Se movía con una quietud aterradora. Donde Richard ocupaba espacio con ruido y sudor, Leo consumía el aire de un cuarto con solo existir en él. Normalmente iba directo a la oficina de Richard, se quedaba una hora y se iba. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Empezó hace 3 semanas. Clara había estado trabajando durante su hora de almuerzo, mordisqueando una barra de granola rancia, cuando una pesada taza de cerámica se deslizó sobre su escritorio. Nubes de vapor se elevaban del líquido oscuro. Levantó la vista, sobresaltada. Leo estaba ahí, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón.
Té negro, dijo Leo. Su voz era un rumor grave, áspero en los bordes, como llanta sobre grava suelta. Aquí no tomas café. Inteligente. Sabe a ácido de batería. Clara miró la taza. Gracias, señor Costello. Leo la corrigió en voz baja. Sus ojos, de un gris pálido y penetrante, recorrieron el escritorio, deteniéndose una fracción de segundo en la foto enmarcada de su hermana, para luego volver a Clara. No sonrió. No la miró con lujuria. Solo la observó con una intensidad que le erizó los brazos. Tómate un descanso, Clara. El flete seguirá aquí en 10 minutos. Se había alejado antes de que ella pudiera formular una respuesta. Desde entonces, se convirtió en una rutina silenciosa. Un saludo en el pasillo, una taza de té entregada. Una vez se había detenido junto a la copiadora para destrabarla en silencio, sus manos grandes y llenas de cicatrices manejando las palancas de plástico con sorprendente delicadeza. Nunca le pedía nada. Nunca se quedaba demasiado tiempo, pero Clara podía sentir sus ojos sobre ella. No era la sensación depredadora que le daba Richard. Era un peso denso, que la anclaba. Se decía a sí misma que no debía darle vueltas. Hombres como Leo Costello no se fijaban en mujeres como Clara Hayes a menos que hubiera un interés detrás. Era una mujer cínica por necesidad, y los cuentos de hadas eran para gente sin facturas médicas vencidas. Pero conforme los días se acortaban y el invierno de Boston empezaba a morder, se descubría mirando hacia la puerta cada jueves, esperando el clic silencioso de sus zapatos sobre el piso. Era martes por la noche, ya casi las 8. El resto de la oficina se había vaciado hacía horas, dejando un silencio profundo y hueco, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia helada contra las ventanas de un solo cristal. Clara estaba atrapada en los reportes financieros trimestrales. Los números se mezclaban en la pantalla. Le dolía el cuello. Un nudo agudo de tensión se enroscaba en la base de su cráneo. Escribió la última secuencia de dígitos, guardó el archivo y dejó caer la cabeza contra el respaldo de la silla, cerrando los ojos. Todavía aquí. El corazón de Clara golpeó contra sus costillas. Abrió los ojos de golpe. Richard estaba parado en el borde de su cubículo, la corbata floja, el cuello desabotonado, y los ojos con un brillo vidrioso, desenfocado. Había estado bebiendo. El tufo agudo del whisky cortaba a través de su habitual colonia de pino. Ya casi termino, dijo Clara, con la voz tensa. Extendió la mano hacia su bolso en el suelo de inmediato, abandonando la idea de revisar su trabajo 2 veces. Ya me voy. Espera, espera. ¿Cuál es la prisa? Richard entró al cubículo. Era un espacio pequeño, demasiado pequeño para 2 personas. Demasiado pequeño para un hombre que olía a licor barato y malas intenciones. Mi hermana, mintió Clara con suavidad, poniéndose de pie. Necesita una llamada antes de dormir. Puede esperar 5 minutos. Richard no se apartó. Se quedó plantado en el centro exacto de la angosta abertura del cubículo. Has estado trabajando muy duro, Clara. Lo veo. Lo aprecio. Sabes que lo aprecio, ¿verdad? Gracias, Richard. Con permiso. Intentó pasar junto a él. Él desplazó su peso, bloqueándole el paso. Su sonrisa nauseabunda se ensanchó. Siento que no conectamos. No de verdad. Intento ser un buen jefe. Intento ser un amigo, pero tú siempre eres tan fría. Prefiero mantener las cosas profesionales, dijo Clara, con la voz firme, sofocando la marea de pánico que se le levantaba por dentro. Apretó la correa del bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Calculó. Si lo empujaba, él tropezaría. Estaba borracho. Pero mañana ella no tendría trabajo. Mañana el seguro desaparecería. ¿Profesional?, se burló Richard suavemente. Dio medio paso más cerca. Clara chocó contra el borde de su escritorio. Ya no había a dónde retroceder. Profesional es aburrido. Eres demasiado bonita para ser tan aburrida, Clara. Extendió la mano. Clara giró la cabeza bruscamente, pero él no fue a por su cara. Su mano pesada y húmeda se cerró sobre el hombro de Clara, el pulgar clavado en su clavícula.
El toque era posesivo, casi doloroso. Se inclinó, su aliento con olor a whisky caliente contra la mejilla de ella. Solo relájate, susurró, mientras su otra mano subía a descansar en la cadera de Clara. La mente de Clara gritaba. La parte cínica y sobreviviente de su cerebro se apagaba, reemplazada rápidamente por un instinto primario de huida. Abrió la boca para decirle que se apartara de una vez, sin importar las consecuencias. Un clic metálico pesado resonó por todo el piso vacío de la oficina. Era el sonido de la puerta principal cerrándose con llave. Richard se congeló. No soltó a Clara, pero su cabeza giró hacia el pasillo. Pasos. Lentos, deliberados, sin ninguna prisa. El sonido inconfundible de suelas de cuero sobre linóleo barato. Clara sintió una calma helada y extraña recorrerla. Conocía ese paso. Leo dio la vuelta a la fila de cubículos. Llevaba un abrigo negro sobre un traje oscuro, los hombros salpicados de nieve derretida. Se detuvo a 3 metros. El silencio que cayó sobre el cuarto fue absoluto. Era una presión física, pesada y sofocante. Leo no miró a Richard. No miró la cara de Clara. Sus ojos grises pálidos estaban clavados en el punto exacto donde la mano de Richard sujetaba la cadera de Clara. La temperatura del cuarto pareció bajar 10 grados. Señor Costello, tartamudeó Richard. La bravuconería inducida por el alcohol desapareció, reemplazada al instante por una nota aguda de puro terror. Soltó a Clara como si su piel de pronto hubiera ardido. No sabía que vendría esta noche. La revisión trimestral es hasta el jueves. Leo levantó la mirada lentamente de la cadera de Clara al rostro de Richard. La expresión del capo era completamente inexpresiva. No había ira. No había furia. Solo un vacío hueco y aterrador que prometía violencia. Olvidé mi libro de contabilidad, dijo Leo. Su voz era un susurro, suave y letalmente calmado. Puedo ir a buscárselo, ofreció Richard, dando un paso lejos de Clara, desesperado por poner distancia entre él y el hombre parado en el pasillo. Leo no se movió. Se quedó perfectamente inmóvil, un monolito oscuro bajo la luz fluorescente parpadeante. Finalmente miró a Clara. Sus ojos recorrieron su rostro pálido, la línea tensa de su mandíbula, la forma en que aferraba el bolso contra el pecho como un escudo. Algo oscuro y terrible resquebrajó el hielo en la mirada de Leo. Fue un desliz momentáneo, un destello de algo tan violento y posesivo que a Clara se le cortó la respiración en la garganta. Volvió su atención a Richard. Estás en mi camino, Richard. Richard tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando en la garganta. Intentó forzar una risita, pero sonó como una tos húmeda. Claro. Perdón, señor Costello. Solo estaba revisando unos números tardíos con Clara. Trabajadora dedicada, ¿sabe? Dio un paso fuera del cubículo, con intención de escabullirse por el pasillo principal, esquivando a Leo. No lo logró. En cuanto Richard llegó a su altura, Leo se movió. No fue una pelea desbordante como de película. Fue una clase magistral de violencia brutal y económica. La mano derecha de Leo salió disparada, cerrándose alrededor de la garganta de Richard. El impulso del agarre lanzó al gerente regional hacia atrás. Richard chocó contra el borde de un archivero con un golpe seco y nauseabundo, el aire escapando de sus pulmones en un siseo agudo. Clara jadeó, retrocediendo contra su escritorio. Leo se metió en el espacio de Richard, dejándolo clavado contra el archivero metálico. No gritó. No levantó la voz ni un decibel. Presionó el antebrazo contra la tráquea de Richard, lo justo para cortarle el aire, lo justo para que los ojos del hombre se abultaran de pánico. Luego, con la mano izquierda, Leo bajó y tomó la mano derecha de Richard, la misma mano que segundos antes había estado sobre la cadera de Clara. Leo apretó los dedos de Richard. Los dobló hacia atrás. Richard intentó gritar, pero la presión en su garganta convirtió el sonido en un chillido gorgoteante y estrangulado. Su rostro se puso de un rojo morado moteado. Sus pies raspaban la alfombra. Mírame, susurró Leo. El sonido se propagó perfectamente en el silencio muerto de la oficina. Richard giró sus ojos aterrados y llorosos hacia Leo. Voy a explicarte la realidad de tu situación, dijo Leo,
en un tono conversacional, como si estuviera hablando de precios de acciones. Aumentó la presión sobre la mano de Richard. Un chasquido húmedo y agudo resonó en el espacio silencioso, una articulación se dislocaba. Richard convulsionó, con lágrimas corriéndole por la cara, ahogándose con su propia saliva. Tú respiras el aire que yo te permito respirar, murmuró Leo, acercándose más. Te sientas en la silla que yo pago. Manejas el negocio que yo poseo. No eres más que una pequeña molestia para mí. ¿Entiendes? Richard asintió frenéticamente, con los ojos suplicantes. Leo se acercó más, con los labios a centímetros del oído de Richard. Clara estaba paralizada, viendo a un monstruo despojarse de su disfraz humano. Si vuelves a tocarla, dijo Leo, y su voz cayó a un registro que retumbó en el pecho de Clara, si la miras, si dices su nombre, si siquiera piensas en respirar en su dirección, estás muerto. No solo te voy a matar, Richard. Te voy a borrar. Voy a hacerlo tan doloroso y tan lento que le vas a rogar a Dios por el infierno con tal de escapar de mí. Leo torció la mano otra fracción de milímetro. Otro chasquido. Richard soltó un gemido ahogado, las rodillas cediéndole por completo. Lo único que lo mantenía en pie era el antebrazo de Leo contra su garganta. Asiente si comprendes, ordenó Leo suavemente. Richard asintió con violencia. Leo lo sostuvo ahí 3 segundos más, agonizantes, dejando que el terror puro se marinara en las venas del hombre. Después lo soltó. Richard cayó al piso de alfombra gris barata como un costal de ropa mojada. Se acurrucó en posición fetal, apretando su mano destrozada contra el pecho, jadeando en sollozos rotos y patéticos. Leo ni siquiera le echó una segunda mirada. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pañuelo blanco impecable y se limpió las manos con cuidado. Dejó caer el pañuelo directamente sobre la cabeza de Richard. Lentamente, Leo se dio la vuelta para mirar a Clara. El silencio volvió a inundarlo todo, roto solo por el jadeo patético de Richard en el piso. Clara estaba pegada contra la ventana, el corazón amenazando con partirle las costillas. Estaba mirando a un asesino. Siempre había sabido, de manera abstracta, que era Leo. Pero ver la crueldad casual y sin esfuerzo de un hombre que negociaba con vidas humanas, hizo pedazos el muro de negación que ella había construido. Esperaba que él se enojara. Esperaba que esa mirada fría y muerta se volteara hacia ella. En cambio, cuando Leo la miró, su postura se suavizó. La tensión aterradora se le fue drenando de los hombros. Dio un paso lento hacia ella, deteniéndose respetuosamente en el borde del cubículo. No la acorraló. Le dejó un camino claro hacia la puerta. Ve por tu abrigo, Clara, dijo Leo. Su voz ya no era el susurro rasposo de un asesino. Era calmada, firme. Te llevo a casa. ¿Yo? La voz de Clara tembló. Tragó saliva con fuerza, tratando de encontrar su armadura cínica, tratando de encontrar a la mujer dura e imperturbable que sobrevivía en esta ciudad. No pudo. Mi carro está en el estacionamiento. Déjalo ahí, dijo Leo. Mañana alguien te lo lleva a tu departamento. Bajó la vista hacia Richard, un destello de profundo disgusto cruzándole el rostro. No vas a volver aquí. Para mañana en la tarde vas a estar colocado en otra empresa. Mejor sueldo, mejor horario, sin basura. Clara lo miró, el pecho agitado. ¿Por qué haces esto? Leo se quedó de pie bajo la luz fluorescente y áspera. Un hombre peligroso en un mundo peligroso, mirando a una mujer agotada como si fuera lo único real que quedaba en él. Porque, dijo Leo suavemente, sus ojos pálidos sosteniendo la mirada de ella con una gravedad implacable, no deberías tener que congelarte cada vez que alguien entra a un cuarto. Vámonos. El aire de Boston fue un asalto físico. Golpeó a Clara en cuanto empujó las pesadas puertas de vidrio del edificio de Northside Logistics. Una bofetada húmeda y helada que por fin le reactivó los pulmones estancados. Aspiró una bocanada de aire cortante, el frío húmedo con sabor a gasolina y sal. Detrás de ella, la puerta se cerró con un clic. Leo la siguió hacia el aguanieve. Una camioneta negra esperaba con el motor encendido junto a la acera. No era llamativa. Era un bloque pesado y utilitario de metal oscuro, con vidrios polarizados que absorbían la luz amarillenta y enfermiza de la calle.
Cuando se acercaron, la puerta del conductor se abrió y un hombre de hombros anchos, con un abrigo grueso de lana, bajó. No dijo nada. Solo abrió la puerta trasera y se hizo a un lado. Clara se detuvo en la banqueta. La aguanieve ya empapaba la tela delgada de su abrigo, congelándole el cuello. Miró la puerta abierta, luego a Leo. «Puedo tomar el metro», dijo. Su voz sonaba delgada, despojada de su habitual armadura cínica. «La estación está a 3 cuadras. ¿Sube al carro, Clara?» No era una petición. Era una afirmación plana e inamovible. Subió. El interior olía a cuero fino, al ozono del calefactor y, apenas, al jabón limpio y afilado de Leo. Era un contraste marcado con el humo de cigarro rancio y la desesperación a los que estaba acostumbrada a respirar. Leo se deslizó a su lado, la puerta cerrándose detrás con un golpe pesado, como de bóveda, que los separó del ruido de la ciudad. El conductor arrancó suavemente. Durante 10 minutos, el silencio en el carro fue absoluto. Clara mantenía las rodillas juntas, mirando por la ventana las luces borrosas de la ciudad. Su mente era un bucle caótico de los últimos 20 minutos, el crujido húmedo de la mano de Richard, el sonido gorgoteante y aterrado que hizo, la total ausencia de emoción en los ojos de Leo mientras lo hacía. Cerró los ojos con fuerza. Tenía 26 años. Manejaba hojas de cálculo y discutía con transportistas sobre recargos de combustible. No pertenecía al asiento trasero de una camioneta blindada con un hombre que desmantelaba personas con toda calma. «Estás hiperventilando». La voz de Leo rompió el silencio. No se había movido. Miraba fijo hacia el mamparo que los separaba del conductor, las manos descansando sueltas sobre los muslos. «Estoy bien», mintió Clara, el pecho subiendo y bajando en sacudidas cortas y rápidas. «Estás calculando», dijo Leo en voz baja. Giró la cabeza, clavando esos ojos grises tormenta en ella. «Estás sentada ahí tratando de averiguar qué me debes. Estás tratando de averiguar si cambiaste un depredador por otro». Clara tragó saliva con fuerza. La honestidad brutal la tomó desprevenida. Se giró para encararlo, la ira del agotamiento por fin cortando a través de su shock. «¿Lo hice?», preguntó. Leo sostuvo su mirada. Las luces de la calle bañaban su rostro en intervalos rítmicos, resaltando el ángulo filoso de su mandíbula y la tenue cicatriz pálida que cruzaba su ceja izquierda. «Si quisiera hacerte daño, Clara, no estarías sentada aquí discutiendo conmigo. Y si quisiera tocarte, no necesitaría acorralarte en un cubículo para hacerlo». Fue una afirmación arrogante, pero no fue una fanfarronada. La dijo con la misma certeza escalofriante que había usado con Richard. «Necesitaba ese trabajo», dijo Clara, la voz cayendo a un susurro áspero. «Mi hermana está en el centro residencial Oak Creek. Necesita fisioterapia 3 veces por semana, una dieta especializada y monitoreó las 24 horas por actividad convulsiva», interrumpió Leo con suavidad. «Te cuesta $6,000 al mes. Te estabas ahogando». Clara se quedó helada. La sangre se le fue del rostro. «¿Cómo sabes eso?» «Soy dueño de la empresa de fletes, Clara. Soy dueño del edificio donde opera. ¿Crees que no sé todo sobre la gente que trabaja para mí?» Leo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Clara se sobresaltó ligeramente. Él hizo una pausa, entrecerrando los ojos ante su reacción, antes de sacar despacio un teléfono plateado y delgado. Tocó la pantalla 2 veces. «Oak cree que está pagado hasta fin de año», declaró Leo. «No». Clara sacudió la cabeza con violencia. El pánico, agudo y metálico, se le encendió en el pecho. «No, tú no pagas mis cuentas. No acepto dinero de ti. No voy a deberle nada a un hombre como tú». «No me debes nada», dijo Leo, guardándose el teléfono. «La gente como tú no hace favores gratis», espetó Clara, la voz por fin subiendo de volumen. Odió la desesperación que había en ella. Odió que él le hubiera arrebatado su independencia con un par de toques en la pantalla. «¿Cuál es el ángulo? ¿Qué es lo que quieres?» Leo se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio lo suficiente para que se le cortara la respiración. No la tocó, pero el simple peso de su presencia la clavó contra el asiento de cuero. «Te he estado observando desde hace un año»,
dijo Leo suavemente. Te vi llegar temprano, exhausta. Te vi comer comida barata para poder pagar un lugar que casi no tienes tiempo de visitar. Vi a una rata como Richard Davis rondarte porque sabía que estabas demasiado desesperada para defenderte. Se detuvo, la mandíbula tensándose una fracción de segundo. Soy un hombre que arregla sistemas rotos, continuó Leo, la voz cayendo a un rumor áspero. Tu vida era un sistema roto. ¿Lo arreglé? Acéptalo. La camioneta se detuvo con suavidad. Clara miró por la ventana. Estaban estacionados afuera de su edificio en South Boston. La fachada de ladrillo se desmoronaba. La puerta de seguridad principal llevaba 6 meses rota, y una luz de calle amarilla y áspera parpadeaba violentamente sobre los botes de basura. Mi chofer estará aquí a las 8 de la mañana, dijo Leo, recostándose de nuevo en el asiento, restaurando la distancia entre ellos. Te llevará a tu nueva oficina. Firmarás el papeleo. Tu sueldo se triplica. Tus beneficios médicos son completos. Clara aferró la manija de la puerta. Se sentía completamente desarmada. La visión cínica del mundo que la había mantenido a salvo era inútil aquí. ¿Por qué, Leo?, preguntó una última vez, la voz quebrándose. Leo miró por su propia ventana, negándose a encontrar sus ojos. Porque me ofendió que tuvieras que preocuparte. Entra, Clara. Cierra con llave. La luz de la mañana era implacable. Se filtraba por las persianas baratas de vinilo del cuarto de Clara, proyectando sombras duras y rayadas sobre el piso de madera desgastado. Clara estaba sentada en el borde del colchón, ya vestida, mirando la pared. Había dormido exactamente 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crujido húmedo de los dedos de Richard. A las 7:55 en punto de la mañana, hubo un golpe pesado y rítmico en la puerta de su departamento. Caminó hacia la sala, con pasos pesados. Abrió el cerrojo y jaló la puerta. El mismo chofer de hombros anchos de la noche anterior esperaba en el pasillo tenue. Sostenía un juego de llaves conocido, las llaves de su carro, y un grueso sobremanila. Señorita Hayes, dijo el chofer. Su voz era un barítono profundo, sorprendentemente cortés. Me llamo Arthur. Su vehículo fue detallado y estacionado en el lote seguro, 2 cuadras adelante. El costo del estacionamiento está cubierto por todo el año. Clara miró las llaves colgando de sus dedos gruesos. Las tomó, luego aceptó el sobre. Gracias, Arthur. Su carro está abajo cuando esté lista. No esperó respuesta, simplemente se dio la vuelta y bajó por la escalera crujiente. Clara volvió a la cocina y se sentó en la mesa de fórmica tambaleante. Abrió el sobre. Dentro había una carpeta gruesa y elegante con el logo de Apex Global Freight. Era una empresa de importación y exportación que operaba desde el distrito Seaport. Legítima, de alto nivel. Abrió el contrato de trabajo. Directora de logística. Revisó las cifras. Leo no había mentido. El sueldo era impresionante. Era suficiente para salir de ese departamento terrible. Era suficiente para comprarle a su hermana la silla de ruedas especializada que tanto necesitaba. Era suficiente para poder respirar de verdad. Pasó a la página de firmas. Al final, ya firmado con un trazo angular y filoso, estaba el nombre, Leonardo Castello, director ejecutivo. Clara trazó la firma con el dedo índice. Se sentía como una trampa, una hermosa trampa forrada de terciopelo. Estaba cambiando a un gerente medio grosero por un hombre que gobernaba un imperio del bajo mundo, un hombre que rompía huesos con la indiferencia casual de alguien partiendo una ramita seca. Pero mientras miraba alrededor de su cocina, la llave que goteaba, el linóleo agrietado, la pila de recibos vencidos sobre la barra, el cinismo que normalmente la protegía se sintió frágil e insuficiente. Tomó su abrigo y salió por la puerta. Arthur la llevó primero al centro Oak Creek. Necesitaba ver a Chloe antes de tomar una decisión que las ataría a ambas a un monstruo. El centro estaba iluminado, olía a antiséptico y lavanda. Clara caminó por el largo pasillo hasta el cuarto 214. Chloe estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando el tráfico de la mañana. Tenía 20 años, pero su cuerpo frágil y las severas contracturas en sus manos la hacían verse mucho más joven. ¿Clare?
Chloe sonrió, su habla lenta y deliberada. Clara se arrodilló junto a la silla, tomando las manos torcidas de su hermana entre las suyas. Hola, bicho. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. La fisioterapeuta dice que estoy más fuerte. Chloe miró el rostro de Clara, frunciendo el ceño. Te ves diferente. No tan cansada. Clara tragó el nudo en la garganta. Conseguí un trabajo nuevo, Chlo. Uno muy bueno. Ya no vamos a tener que preocuparnos por las cuentas. Los ojos de Chloe se abrieron como platos. ¿De verdad? Ya no tienes que volver a ese lugar con el hombre malo. A Clara se le cortó la respiración. No se había dado cuenta de que Chloe sabía de Richard. Se había esforzado tanto en mantener la toxicidad de su vida lejos de su hermana. No, susurró Clara, apretando las manos de Chloe. Nunca más tengo que volver ahí. Qué bueno, dijo Chloe con firmeza. No me gustaba cómo te veías cuando llegabas de ese lugar. Te veías gris. Clara se quedó una hora, dándole de comer a Chloe y cepillándole el pelo. Cuando por fin volvió a la camioneta que la esperaba, su determinación se había endurecido en algo frío y afilado. Tomaría el trabajo. Tomaría el dinero, pero no se convertiría en un objeto de compasión. Arthur, dijo Clara al subir al asiento trasero. Llévame a Apex Global. Apex Global Frat no parecía una fachada del crimen organizado. Ocupaba los 3 pisos superiores de una reluciente torre de cristal en el distrito Seaport, con vista al puerto. El vestíbulo era amplio, cubierto de mármol blanco y custodiado por guardias de seguridad en trajes a la medida que parecían menos policías de alquiler y más contratistas militares privados. Clara pasó de largo el mostrador de recepción. Sostenía la carpeta Manila contra el pecho como un escudo. No esperó a ser anunciada. Siguió el directorio hasta la suite ejecutiva en el piso 32. La mujer sentada afuera de la oficina del director era impactante, eficiente, y claramente la estaba esperando. Señorita Hayes, dijo la asistente, poniéndose de pie. El señor Castello está terminando una llamada. ¿Puede pasar? Clara empujó las pesadas puertas de roble. La oficina era enorme, bañada en luz natural desde ventanas del piso al techo. Leo estaba de pie detrás de un escritorio de caoba masivo, el teléfono pegado al oído. Vestía una camisa blanca impecable, las mangas enrolladas para dejar ver antebrazos pesados, marcados con músculo y tenues tatuajes de tinta desgastada. Terminó su conversación en italiano fluido y rápido, colgó el teléfono, y la miró. No se veía sorprendido. Se veía exactamente igual que la noche anterior, imposiblemente quieto, una tormenta silenciosa contenida en un traje a la medida. Clara caminó hasta el centro del cuarto y dejó caer la carpeta sobre su escritorio impecable. El golpe del papel contra la madera resonó fuerte. No soy un perro rescatado, Leo, declaró Clara. Su voz era firme, sin traicionar nada del terror absoluto que vibraba en su pecho. Leo bajó la vista hacia la carpeta, luego levantó los ojos lentamente hacia los de ella. Buenos días a ti también, Clara. Fui al centro, continuó ella, negándose a dejarlo desviar el tema. Vi el saldo. Pagaste $80,000 de deuda médica de la noche a la mañana. Triplicaste mi sueldo. Me diste un carro detallado, un chofer y un trabajo para el que ni siquiera hice entrevista. Estás calificada, dijo Leo con calma. Rodeó el escritorio, deteniéndose a unos pasos de ella. Recargó la cadera contra el borde de caoba, cruzando los brazos sobre el pecho. Revisé tu trabajo en Northside. Manejabas esa sucursal tú sola mientras Davis se tomaba el almuerzo bebiendo. Apex necesita una directora de logística que no se ande con atajos. Basta, cortó Clara. Deja de fingir que esto es solo negocio. Hombres como tú no hacen esto por bondad. La expresión de Leo se oscureció un poco. El aire del cuarto pareció tensarse. Hombres como yo. ¿Y qué clase de hombre es ese, Clara? Un asesino, dijo ella. La palabra quedó suspendida en el aire, brutal y peligrosa. Un mafioso, un criminal. Soy cínica, Leo, no estúpida. Sé lo que era Northside. Sé lo que eres. Leo no se inmutó. No lo negó.
Solo la observó, sus ojos pálidos siguiendo el pulso que latía rápido en la base de su garganta. Y aún así estás parada en mi oficina gritándome, murmuró Leo. ¿Tienes carácter, Clara? Siempre lo he admirado en ti. No vine por tu admiración, contraatacó ella. Vine a poner las reglas. Leo ladeó la cabeza, un tenue destello de diversión oscura en los ojos. ¿Reglas para mí? Sí, para ti, dijo Clara, acercándose, impulsada por un repentino y temerario torrente de adrenalina. Voy a firmar el contrato. Voy a tomar este trabajo porque mi hermana lo necesita y porque me niego a volver a ser una víctima. Voy a manejar tu departamento de logística sin fallas. Pero ahí termina todo. Le apuntó con el dedo al pecho. No me eres dueño. No me compraste pagando una cuenta de hospital. No voy a ser tu proyecto. No voy a ser tu mascota. Y definitivamente no voy a ser el rehén cuando tu verdadero negocio te alcance. Si trabajo aquí, trabajo aquí. Nada más. El silencio se extendió entre ellos. Era un silencio pesado, cargado. El corazón de Clara latía tan fuerte que se sentía mareada. Le acababa de dar órdenes a un capo de la mafia. Esperó la ira. Esperó que él la tomara del brazo y le recordara exactamente cuán peligroso era. En cambio, Leo descruzó los brazos. Extendió la mano, moviéndose tan despacio que ella tuvo tiempo de apartarse. Pero por alguna razón no lo hizo. Él atrapó con suavidad su mano levantada. Sus dedos estaban tibios, ásperos por los callos, un contraste marcado con su entorno impecable. No apretó. Simplemente envolvió su mano alrededor de la de ella, bajando el dedo que la señalaba. ¿Terminaste?, preguntó suavemente. Clara tragó saliva, la garganta de pronto seca. Sí. Bien. Leo no soltó su mano. Dio medio paso más, eliminando el espacio entre ellos. Clara tuvo que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo. De cerca podía ver las diminutas motas plateadas en sus ojos grises, el cansancio escondido en las comisuras. Regla número 1, dijo Leo, la voz un zumbido bajo y vibrante que se le asentó profundo en los huesos a ella. Yo no compro personas. Si quisiera una mascota, me compraría un perro. Te di este trabajo porque te lo ganaste, y porque dejarte en esa trampa de rata de oficina ya no era una opción que estuviera dispuesto a tolerar. Su pulgar acarició ligeramente los nudillos de ella. Clara se estremeció. Regla número 2, continuó, su mirada bajando brevemente a los labios de ella antes de volver a sus ojos. No eres un rehén. Estás fuera de los límites para todos en esta ciudad. Nadie te toca. Nadie te mira de reojo. Aquí estás a salvo. Y regla número 3. Leo, susurró Clara, encontrando difícil respirar completo. El agarre de Leo se tensó una fracción, un peso posesivo, ancla. La persona fría y desapegada había desaparecido, reemplazada por una intensidad cruda y silenciosa que era infinitamente más aterradora. Regla número 3, murmuró Leo, inclinándose hasta que su aliento le rozó la mejilla. Deja de fingir que no estás aterrada. Deja de fingir que tienes que cargar el peso del mundo tú sola. Ya peleaste tu guerra, Clara. Deja que yo pelee el resto. La soltó y dio un paso atrás, retirándose detrás de su escritorio. La ausencia repentina de su calor la dejó extrañamente fría. Tu oficina está al fondo del pasillo, las puertas de cristal. Margaret tiene tus credenciales de acceso, dijo Leo, con el tono volviendo al del director ejecutivo suave y distante. Se sentó y jaló un archivo hacia sí. Tenemos junta de consejo al mediodía. Prepárate para presentar las nuevas rutas de envío. Clara se quedó ahí un momento, completamente desestabilizada. Había entrado lista para pelear, lista para defender su independencia cínica. Pero Leo Costello no había peleado con ella. Simplemente la había desarmado, pasando junto a su armadura con una facilidad aterradora. Se giró y caminó hacia la puerta. Al aferrar la manija de bronce, hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Leo ya estaba escribiendo en el archivo, el rostro una máscara de concentración. Había puesto las reglas. Le había dicho que no podía ser su dueño.
Pero mientras Clara salía al pasillo y miraba la placa con su nuevo título, no podía sacudirse la inquietante certeza de que Leo Costello no necesitaba comprarla. Simplemente iba a esperar a que ella se rindiera. Ahora usaba el apellido Hayes. El nombre en el cristal esmerilado de la puerta de su oficina decía, C. Hayes, directora de logística. Le gustaba así. La muchacha que solía sobresaltarse al oír pasos pesados en el sótano de Norgide Logistics se sentía como un recuerdo lejano, desvaneciéndose. Hayes era alguien nuevo. Descansaba bien. Su hermana Chloe tenía una silla motorizada de última tecnología y una fisioterapeuta que de verdad sonreía. El peso aplastante y sofocante de la pobreza había sido removido quirúrgicamente de su vida. Habían pasado 6 semanas desde la noche en que la lluvia se congeló en su cuello y Leo Costello reescribió su realidad. Apex Global Freight era una máquina. Funcionaba con silencio, precisión y una corriente subterránea de eficiencia letal. Hayes encajaba perfectamente en ella. No preguntaba sobre los cajones sin marcar que a veces evadían la aduana a medianoche. No preguntaba por qué la mitad del personal de seguridad se comportaba como esfuerzas especiales. Hacía su trabajo. Optimizó las cadenas de suministro, redujo el desperdicio de combustible en un 14% y reestructuró por completo las rutas de importación europeas. Sobrevivía tratando con números. Los números eran seguros. No mentían y no ocultaban agendas, y por eso exactamente los números de la Ruta 44 la mantenían despierta a las 11:12 de la noche de un martes. El distrito Seaport estaba en silencio, las aguas negras del puerto reflejando las luces dispersas del horizonte de Boston. Hayes estaba sentada en su enorme escritorio de roble, los pies descalzos recogidos debajo de ella, mirando 3 monitores encendidos. La Ruta 44 era una ruta de envío estándar que traía textiles del sur de Italia al puerto de Boston. Sobre el papel, era impecable, pero Hayes había pasado toda su vida adulta encontrando las mentiras en los cálculos de otros. Abrió los registros de consumo de combustible. Los cruzó con los manifiestos de peso seco y los calados de desplazamiento de los barcos. Un nudo frío se le formó en el estómago. El consumo de combustible estaba mal. Un barco de carga que llevaba textiles no quemaba diésel a ese ritmo, a menos que hubiera enfrentado un viento en contra masivo durante 2 semanas seguidas, lo cual los datos del clima desmentían, o a menos que el barco estuviera considerablemente más hundido en el agua de lo que declaraba el manifiesto. Algo iba en esos barcos, algo increíblemente pesado, y no estaba en los libros oficiales. Hayes no dudó. No se cuestionó a sí misma. La sobreviviente cínica en ella sabía que en una empresa legítima uno reportaba una anomalía a recursos humanos. En una empresa manejada por la mafia, una anomalía significaba que alguien le estaba robando a un hombre que rompía huesos por deporte. Imprimió los registros, metió los papeles en una carpeta manila y salió de su oficina. La suite ejecutiva estaba en su mayoría a oscuras, salvo por las pesadas puertas de roble al final del pasillo. La luz se filtraba por debajo. 2 hombres estaban parados afuera. Uno era Thomas, el chofer callado y corpulento que aún la recogía todas las mañanas. El otro era Dominique, uno de los lugartenientes de Leo. Dominique usaba trajes llamativos, sonreía demasiado y miraba a Hayes como si fuera un gato callejero que Leo hubiera recogido de la lluvia. Señorita Hayes, asintió Thomas, con la postura relajándose un poco. Necesito ver a Leo, dijo Hayes. Dominique revisó su Rolex dorado, una sonrisa condescendiente jalándole los labios. Es tarde, cariño. El jefe está revisando el flujo de caja trimestral. ¿Por qué no vuelves a contar clips? Hayes no miró a Dominique. Mantuvo los ojos en Thomas. Thomas, si no cruzo esas puertas en los próximos 10 segundos, una investigación federal de Rico va a destripar esta empresa antes de Navidad. Abre la puerta. Dominique soltó una risa burlona, poniéndose en su camino. Escúchame bien, pequeña. Déjala pasar. La voz llegó a través de la pesada madera de roble, grave, áspera, absoluta. Thomas se movió con suavidad frente a Dominique, poniendo una mano enorme sobre el pecho del lugarteniente, y abrió la puerta para Hayes. Leo estaba a la cabeza de la mesa de conferencias, el saco descartado, la corbata floja. La mesa estaba cubierta de libros de contabilidad y planos. Se veía agotado, las sombras bajo sus ojos grises marcadas bajo la dura luz del techo.
Pero en el momento en que Hayes entró, todo su enfoque físico cambió hacia ella. La tensión en su mandíbula se suavizó. Encontré un punto ciego, dijo Hayes, caminando directo a la mesa. No esperó permiso. Dejó caer la carpeta abierta sobre sus libros de contabilidad. Leo no miró los papeles. La miró a ella. Estás aquí tarde. Ruta 44, continuó Hayes, ignorando su observación. Golpeó la hoja de cálculo con una uña bien cuidada. Se supone que transporta seda y algodón crudo italianos. Alto volumen, bajo peso. Pero mira el consumo de combustible de los últimos 4 cruces transatlánticos. Leo finalmente bajó la mirada a los números. Su mente era aguda. Vio la discrepancia casi de inmediato. Una tenue arruga peligrosa se formó entre sus cejas. El consumo de combustible implica un aumento masivo de peso, dijo Hayes, la voz cayendo al registro clínico y frío que usaba al desmantelar un sistema roto. Alguien está aprovechando tu manifiesto legítimo. Están cargando algo pesado. Maquinaria, munición, oro en lingotes, no lo sé. Pero están usando tus barcos para moverlo, y están ocultando el peso falsificando los calados de desplazamiento en el puerto de origen. El cuarto se quedó aterradoramente silencioso. La presión del aire pareció caer. Leo trazó la columna de números con el índice. ¿Quién firmó el manifiesto de carga en Nápoles? Hayes pasó a la segunda página. Dominic. El silencio se hizo pedazos. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Dominique estaba parado en el umbral, la cara enrojecida, la mano flotando peligrosamente cerca del interior de su saco. Thomas estaba justo detrás, ya con una pistola con silenciador desenfundada y apuntando directo a la base del cráneo de Dominique. Está mintiendo, escupió Dominique, los ojos brincando frenéticos entre Leo y Hayes. Es una secretaria glorificada, Leo. No sabe cómo funciona el viejo mundo. ¿Vas a creerle a una civil antes que a un hombre de la mafia? Leo no gritó. Ni siquiera se levantó. Solo se recostó en su silla de piel, la imagen misma de la compostura letal. No es una civil, Dominique, murmuró, con la voz cargada de escarcha. Es la única razón por la que no estás siendo procesado ahora mismo por la DEA por traficar armas no autorizadas en mis barcos. Hayes sintió una sacudida de shock. Armas. La carga pesada era armas. El color desapareció por completo del rostro de Dominique. Sabía que los números no mentían, y sabía que Leo acababa de hacer las cuentas. El lugarteniente cometió un error fatal. Entró en pánico. Se lanzó hacia adelante, esquivando a Leo, apuntando directo al blanco más débil del cuarto. Sujetó a Hayes del brazo, jalándola hacia atrás, y sacó un revólver de cañón corto de su saco, presionando el cañón con fuerza contra las costillas de ella. Atrás, gritó Dominique, la compostura completamente disuelta. Thomas, suelta el arma o le hago un agujero en la espalda. Hayes no gritó. No se congeló. La muchacha que se había encogido frente a Davis estaba muerta. Bajó la vista hacia la mano de Dominique en su brazo. Sintió el acero frío clavándose en su costado. Y luego miró a través de la mesa hacia Leo. Leo Costello había dejado de respirar. El director ejecutivo tranquilo y controlado desapareció por completo. En su lugar estaba el depredador supremo del bajo mundo de Boston. La violencia pura y sin adulterar que irradiaba de sus ojos era cegadora. Dominique, susurró Leo. Fue un sonido que pertenecía a una pesadilla. Quita esa pistola de sus costillas. Voy a salir de aquí, Leo, jadeó Dominique, arrastrando a Hayes hacia las paredes de vidrio. La llevo hasta el elevador y me voy. Si tratas de detenerme, la suelto muerta. La subestimas. Leo lo dijo suavemente. Hayes no necesitó otra señal. No esperó a ser rescatada. Dominique estaba enfocado por completo en Leo y Thomas, esperando una amenaza externa. No prestaba atención a la directora de logística. Hayes clavó el tacón de aguja de 8 centímetros con todo su peso, hundiendo la punta metálica a través del cuero del zapato de Dominique y en los frágiles huesos de su empeine. Un crujido nauseabundo resonó en el cuarto. Dominique huyó, su agarre en el brazo de ella aflojándose por una fracción de segundo.
Fue todo el tiempo que Leo necesitó. Leo saltó por encima de la pesada mesa de caoba con una velocidad aterradora. Antes de que Dominique pudiera levantar el arma, la mano de Leo se cerró alrededor del tambor del revólver, evitando que girara. Con la otra mano, Leo golpeó a Dominique en la garganta. Fue un golpe preciso, devastador. Dominique soltó el arma y se desplomó al piso, jadeando por aire, aferrándose al pie destrozado y a la tráquea aplastada. Thomas avanzó sin problema, pateando el revólver por la alfombra y levantando a Dominique por el cuello de su costoso traje. «Llévatelo abajo», dijo Leo, el pecho agitándose un poco. No miró al traidor. «Averigua quién le pagó por mover las armas. Después hazlo desaparecer». «Sí, jefe», gruñó Thomas, arrastrando al hombre jadeante fuera del cuarto. Las pesadas puertas de roble se cerraron detrás de ellos con un clic. El silencio volvió a inundarlo todo, denso y pesado con adrenalina. Hayes estaba de pie junto a la ventana de cristal, el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y entrecortadas. La adrenalina empezaba a bajar, dejando atrás un temblor frío y hueco en las manos. Acababa de asaltar a un sicario de la mafia. Acababa de ver a un hombre ser condenado a muerte. Esperaba sentir horror. Esperaba el peso aplastante de la culpa. En cambio, sintió una claridad eléctrica y aterradora. El mundo era brutal. Era por completo implacable. Pero, por primera vez en su vida, ella no era la presa. Un sonido repentino y agudo rompió su ensimismamiento. Una gota pesada de líquido cayendo sobre la mesa de caoba. Se dio la vuelta. Leo estaba recargado con pesadez contra el borde de la mesa, la cabeza inclinada. Sangre le goteaba de la mano izquierda, formando un charco sobre la madera pulida. Al agarrar el tambor del revólver, el metal afilado de la mira le había abierto un corte profundo y desgarrado en la palma. «Estás sangrando», dijo Hayes, su voz sonando extrañamente firme en el cuarto silencioso. Leo se miró la mano como si perteneciera a otra persona. «No es nada, superficial». Metió la mano en el bolsillo buscando un pañuelo, pero sus dedos estaban resbalosos y falló. Hayes cruzó el cuarto. No pidió permiso. Extendió la mano y tomó la de él, la herida, entre las suyas. La piel de Leo ardía, callosa y áspera, resbalosa con sangre roja brillante. El contraste entre su violencia oscura y la vulnerabilidad de la herida abierta la conmovió profundamente. «Siéntate», ordenó ella. Leo la miró, sus ojos grises pálidos buscando en su rostro. Buscaba el terror. Buscaba el asco que sentía la gente normal cuando se les corría el telón de su mundo. No lo encontró. Se dejó caer lentamente en un sillón de piel cercano. Hayes caminó hacia el bar ejecutivo en la esquina. Pasó de largo el whisky y tomó una toalla de lino limpia, una botella de vodka transparente y el pequeño botiquín guardado bajo el mostrador. Volvió y se arrodilló en el piso entre las rodillas separadas de Leo. «Esto va a arder», dijo con voz plana. «Lo sé», murmuró Leo. No se preparó. Solo la observó. Hayes vertió el vodka directamente sobre el corte. Leo no se inmutó. Ni un músculo de su rostro se movió. Estaba concentrado por completo en la forma en que se movían las manos de ella. Eficientes, cuidadosas, sorprendentemente gentiles. Secó la herida con la tela de lino, el pulgar presionando sobre su punto de pulso para estabilizarle la mano. El corazón de él latía con un ritmo lento y pesado, completamente en desacuerdo con la violencia que acababa de ocurrir. «No te congelaste», dijo Leo en voz baja, la gravedad en su voz raspando contra el silencio del cuarto. Hayes desenrolló una venda estéril. «Te lo dije, Leo. No soy un perro rescatado. Sé sobrevivir». «Sobrevivir es esconderse», contrapuso Leo, inclinándose un poco hacia adelante. La cercanía era embriagadora. Olía a pólvora, cobre y colonia cara. «Tú no te escondiste. Peleaste. Le rompiste el pie». «Estaba arruinando mi cadena de suministro», dijo Hayes, enrollando la gasa con firmeza alrededor de la palma de él. Fue una evasiva, un escudo cínico levantado para ocultar que sus manos temblaban. Leo extendió su mano sana. No la agarró. Solo puso dos dedos bajo la barbilla de ella,
aplicando una presión ligera como pluma, inclinando su rostro hacia arriba para encontrar su mirada. Basta, susurró. La orden no era sobre la venda. Era sobre la armadura. Salvaste mi imperio esta noche, dijo Leo, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que evaporó el aire de sus pulmones. Mis mejores hombres se perdieron la anomalía. Miraron los barcos y vieron carga. Tú miraste una hoja de cálculo y viste un fantasma. Desmantelaste una amenaza que me habría metido en una penitenciaría federal. Ahí estragó saliva con dificultad, el nudo en la garganta de pronto enorme. Es mi trabajo. Tu trabajo es logística, corrigió Leo suavemente, el pulgar rozando su labio inferior. El toque fue eléctrico, mandando un escalofrío agudo por su columna. Lo que hiciste esta noche fue lealtad. Yo no pertenezco a este mundo, Leo, respiró ella, sus defensas cínicas desmoronándose bajo el peso de su mirada. Soy una chica de Sousie que recorta cupones y les grita a los transportistas. Tú manejas la ciudad. Manejas la máquina que mantiene a la ciudad en movimiento, contrapuso Leo. Se acercó más. ¿Crees que quiero a alguien que pertenezca a este mundo? Estoy rodeado de asesinos, ladrones y mentirosos. Vivo en la oscuridad, Hayes. Tú eres la única persona que me mira y ve algo que vale la pena arreglar. Bajó la mano de la barbilla y la puso sobre el costado del rostro de ella. El calor de su palma, la ligera aspereza de su piel, era un ancla. Te lo dije el día que entraste a esta oficina, murmuró Leo, los labios a un aliento de los de ella. Estás fuera de los límites. Nadie te toca. Dominique rompió esa regla. Va a morir por eso, y no siento ni una pizca de remordimiento. La verdad cruda y sin pulir de su confesión rompió el último muro entre ellos. Él no fingía ser un buen hombre. Le ofrecía exactamente lo que era, un monstruo entregado por completo a mantenerla a salvo. Hayes se inclinó hacia su toque. Cerró los ojos, el agotamiento de pelear sola contra el mundo finalmente venciéndola. Entonces no dejes que me toquen, susurró. Leo soltó una respiración entrecortada. Cerró la distancia, capturando sus labios en un beso completamente libre de duda. No fue delicado. Fue desesperado, pesado, intensamente posesivo. Se sintió como una reclamación. Hayes no se apartó. Agarró las solapas de su camisa arruinada, jalándolo más cerca, devolviéndole el beso con un calor feroz. El ambiente estéril y frío de la sala de juntas se derritió, reemplazado por la realidad abrumadora del hombre frente a ella. Cuando por fin se separaron, el silencio del cuarto se sintió diferente. Ya no estaba cargado de adrenalina. Estaba denso con una nueva y aterradora permanencia. Leo apoyó la frente contra la de ella. «Estás sangrando». Hayes parpadeó, confundida. Se miró. El lado de su blusa de seda blanca tenía una pequeña mancha roja. La mira del arma de Dominique la había alcanzado cuando le pisó el pie. Ni siquiera lo había sentido. Es solo un rasguño, dijo, restándole importancia. Los ojos de Leo se oscurecieron, la plata en sus iris brillando con peligro. Se puso de pie, levantándola con él. No le soltó la mano. Vamos, dijo Leo, la voz sin dejar espacio para argumentos. ¿A dónde vamos? A mi penthouse. Leo presionó un botón en su escritorio, llamando a su elevador privado. Voy a limpiar ese corte, y después vas a dormir. Yo me encargo del resto de la basura en esta empresa. Hayes miró el desastre sobre la mesa de conferencias, la sangre, los libros de contabilidad, el arma abandonada. Horas antes, habría entrado en pánico. Habría calculado el costo, el riesgo, el potencial de ruina. Ahora solo miraba a Leo. Vio la certeza absoluta en sus ojos. Está bien, dijo simplemente. El penthouse era exactamente lo que Hayes esperaba, y aún así por completo sorprendente. Ocupaba los 2 pisos superiores de un edificio de lujo con vista al río Charles. Era vasto, silencioso, decorado en tonos austeros y minimalistas de carbón y pizarra. Pero había señales de humanidad esparcidas por todos lados. Un crucigrama a medio terminar sobre la isla de la cocina, una pila de libros de historia desgastados en la mesa de centro, una tornamesa de vinilos junto a una impresionante colección de discos de jazz.
Era el hogar de un hombre que anhelaba silencio. Leo la llevó a un baño enorme, revestido de mármol. La sentó en el borde de la tina hundida y sacó un botiquín que hacía que el de la oficina pareciera un juguete. No habló mientras trabajaba. Le desabotonó con cuidado el costado de la blusa de seda arruinada, sus nudillos rozándole suavemente la piel. El toque era agonizantemente tierno, un contraste marcado con la violencia que era capaz de infligir. Le limpió el rasguño superficial en las costillas con antiséptico, la mandíbula apretada con fuerza. «De verdad es solo un rasguño, Leo», susurró Hayes, el silencio extendiéndose demasiado. «Te puso un arma encima», respondió Leo, la voz apenas un rasguido. Pegó un trozo de gasa sobre el corte, los dedos deteniéndose en la cintura de ella. «Vi a un hombre sostener un arma contra tus costillas, y durante 3 segundos no supe cómo garantizar tu supervivencia. Nunca en toda mi vida me había sentido impotente. Lo odié». Levantó la vista hacia ella, la máscara del capo intocable por completo desaparecida. Se veía exhausto, atormentado. «No estuviste impotente», dijo Hayes, extendiendo la mano para tocar la tenue cicatriz sobre su ceja. «Lo detuviste». «Lo detuviste tú», corrigió Leo, una sonrisa oscura y tenue tocando las comisuras de su boca. «Le metiste un tacón por el pie». «Creo que te tengo un poco de miedo, Hayes». «Bien», respiró ella. «Deberías. Manejo tus hojas de cálculo. Sé exactamente cuánto gastas en tintorería». Leo soltó una risa baja y áspera, el sonido vibrando contra las palmas de ella. Recostó el rostro en sus manos, cerrando los ojos un momento. Fue un gesto de rendición total, poco característico de él. El hombre que gobernaba la ciudad con puño de hierro buscaba activamente consuelo en la mujer que llevaba sus cuentas. «¿Qué pasa mañana?», preguntó Hayes, el lado logístico de su cerebro negándose a apagarse por completo. «Las armas en la Ruta 44. La gente para la que trabajaba Dominique. Se van a dar cuenta de que su envío no llega». Leo abrió los ojos. La suavidad desapareció, reemplazada por acero frío y calculador. «Mañana, mando un mensaje», declaró Leo con calma. «Las armas se van a tirar al Atlántico. La gente que le pagó a Dominique va a recibir su Rolex por correo, cubierto de su sangre, y van a aprender que Apex Global ya no es vulnerable». Se puso de pie, ofreciéndole su mano sana. «Pero esa es la guerra de mañana», murmuró Leo, jalándola contra su pecho. «Esta noche vas a dormir en mi cama, y yo voy a pararme afuera de la puerta si es necesario, para que sepas que estás a salvo». Hayes lo miró. La chica cínica de Soucy habría salido corriendo. Habría pedido un Uber y regresado a la llave que goteaba y a la deuda aplastante, prefiriendo al diablo que ya conocía. Pero Hayes ya no era esa chica. Había cruzado el fuego y había encontrado a un hombre que no quería quemarla a ella. Él quería quemar al mundo por ella. «No tienes que pararte afuera de la puerta, Leo», susurró Hayes, las manos deslizándose por su pecho para rodearle el cuello. La respiración de Leo se cortó. Sus brazos se cerraron alrededor de la cintura de ella, jalándola contra sí. Enterró el rostro en el hueco de su cuello, respirando hondo, como si extrajera su fuerza vital directamente de su piel. «¿Estás segura?», preguntó, la voz ahogada contra la clavícula de ella. «Una vez que cruces esta línea, Hayes, no te voy a dejar ir. Te voy a dar todo lo que quieras. Voy a quemar a cualquiera que te mire mal, pero no te voy a dejar caminar lejos de mí». Fue una advertencia. Fue la promesa de una posesión total, inescapable. «No voy a ninguna parte», respondió Hayes, presionando un beso en el costado de su mandíbula. «Alguien tiene que arreglar tus índices de eficiencia de combustible». En la oscuridad silenciosa del santuario del Penthouse, muy por encima de la ciudad sucia y violenta, Leo Costello por fin dejó de pelear la guerra en su cabeza. La levantó, las piernas de ella enrollándose instintivamente en su cintura, y la cargó hacia la habitación. La transición estaba completa. Ella había empezado como una víctima, una baja de un sistema roto manejado por hombres como Davis, quien, según los rumores, ahora administraba una bodega infestada de ratas para una empresa rival, sobresaltándose con las sombras y bebiéndose la vida hasta morir. Se había convertido en la directora, el ancla, el filo más peligroso del imperio de Leo Costello. No necesitaba un cuento de hadas. Tenía la realidad.
Y la realidad era que el hombre más peligroso de Boston le pertenecía por completo a ella. Si el corazón te latió con fuerza cuando Hayes por fin tomó el control y se plantó firme en la sala de juntas, no estás solo. Ese es el poder de una mujer que conoce su valor, y la devoción oscura e implacable de un hombre dispuesto a quemar el mundo entero con tal de mantenerla a salvo.